Buen día, compañeros. Me tocó exponer la parte 2 de semáforos. Eh, Comenzaré hablando de la unidad de control, que está compuesta por un conjunto de mecanismos electrónicos que sirve para ordenar los cambios de luces en los semáforos, los cuales van alojados en un gabinete. Las características a las que debe ajustarse la unidad de control se define más adelante. Más adelante se expondrá a detalle lo que viene siendo lo de unidad de control. Ahora, detectores. Estos son dispositivos alámbricos e inalámbricos que registran y transmiten los cambios que se producen en la cantidad de vehículos y las velocidades que se alcanzan en una determinada corriente del tránsito vehicular en una vialidad. Esas características igual más adelante se expondrán. Los estudios de ingeniería de tránsito se realizan o son necesarios para determinar si se justifica la instalación de semáforos. Los datos a recabar son los siguientes. Bueno, número de vehículos que entran en la intersección durante 16 horas. Eso quiere decir que las 16 horas seleccionadas serán consecutivas en un día representativo y contendrán el porcentaje mayor del volumen de tránsito que se representa o que presenta las 24 horas. Volumen horario clasificado para cada movimiento vehicular en periodos de máxima demanda. Esto nos dice que el periodo considerado es de 15 minutos durante las 2 horas de máxima demanda para los periodos de la mañana, mediodía y tarde, realizándose a su vez la clasificación de automóviles, autobuses y camiones. Volumen peatonal en periodos de máxima demanda por edades. El periodo considerado en este caso es de 15 minutos para cada cruce durante las horas de máxima demanda vehicular y de máxima intensidad circular de peatones. Nos dice esta parte que cuando se presenten niños, adultos mayores y o personas con capacidades diferentes necesitarán especial consideración. Los tiempos de cruce de peatones se pueden clasificar por la observación general. Obtener información en el sitio de estudio sobre los centros cercanos y centros de actividades que atraen niños, ancianos y personas con discapacidad. Esto para que se mejore el cruce y que este sea accesible. Velocidad de punto para cada acceso antes de la intersección. Nos dice que consiste en la realización de una medición en un punto del acceso antes de cruzar la intersección y registrar el tiempo que tarda en recorrer un vehículo. Una distancia especificada de 50 metros, más o menos, durante los periodos de máxima demanda. En su caso, se podrá realizar el estudio con dispositivos de detección de velocidad, que pueden ser pistolas, radares, etc. Ahora, levantamiento topográfico del crucero con usos del suelo inmobiliario. En este dice que se registra en un plano la siguiente información. 1. Alineamiento horizontal y vertical. Pues 2. Puede ser la superficie de rodamiento, banquetas, canalizadores, entradas y salidas de vehículos, pasos de ferrocarril, cercanos, etc. Punto 3 nos dice que es el señalamiento vertical, marcas en el pavimento, sentidos de circulación, estacionamiento y paradas de autobuses. Y 4 usos de suelo. Eso es lo que debe venir en el plano. Bueno, nos dice que también están las estadísticas de accidentes por tipo y saldos durante un año. El registro de la información que se dispondrá será de por lo menos un año, clasificados por tipo, ubicación, sentido de circulación, saldos, hora, fecha y día de la semana. Demoras en vehículos segundos. En este estudio se registrará el tiempo que tarda un vehículo en cruzar la intersección en un estudio durante los periodos de máxima demanda. Ahora bien, los requisitos para la instalación de un semáforo. Para instalar y operar un semáforo de acuerdo a su tipo, se requiere que se satisfaga uno o más de los siguientes requisitos. El volumen mínimo vehicular. Este requisito se cumple cuando en la calle principal y en el acceso de mayor volumen de la calle secundaria existen los volúmenes mínimos indicados. Aquí podemos ver una tabla
en, que nos muestra, por ejemplo, el número de carriles de circulación por acceso, la calle principal y calle secundaria, vehículos por hora en la calle principal, total en ambos accesos, vehículos por hora en el acceso de mayor volumen de la calle secundaria en un solo sentido. Eh, También nos dice que si la velocidad se comprende del 85% del tránsito en la calle principal, excede de 60 kilómetros por hora o si la intersección queda dentro de la zona urbana de una población, el requisito mínimo de volumen se reduce al 70% indicado ya en la tabla que se presenta. Otro requisito, circulación transversal. Cuando el volumen del tránsito en la calle principal restringe y provoca conflictos en la circulación transversal de vehículos y peatones. Volúmenes en horas de máxima demanda. Cuando se requieran semáforos en una intersección exclusivamente durante las horas de máxima demanda. Volumen mínimo de peatones. Si en la calle principal entran 600 o más vehículos por hora total para ambos accesos, o si 1000 o más vehículos por hora entran en la calle principal, cuando existe una faja separadora con anchura mayor a 1.20 metros y si cruzan 150 o más peatones por la calle principal. También cuando la velocidad se comprende, el 85% de los vehículos excede de 60 kilómetros por hora o si la intersección está en una zona urbana con una población de 10.000 habitantes o menos, el requisito de volumen mínimo de peatones se reduce a 70%. Antecedentes sobre accidentes. Este requisito se satisface si ocurrieron 5 o más accidentes en los últimos 12 meses cuyo tipo sea susceptible de corregirse con semáforos. Amplias fluctuaciones del tránsito en ambos accesos de la intersección. En los casos en que los volúmenes de tránsito en las calles concurrentes varían considerablemente con una habilidad primaria y una calle local, el semáforo accionado en el tránsito resultará más eficaz. Intersecciones amplias e irregulares con más de 4 accesos. Cuando se justifique instalar semáforos con estas intersecciones que requieren varias fases, se estudiará la conveniencia para usar semáforos accionados por el tránsito. Sistemas progresivos de semáforos. El control del movimiento progresivo demanda la instalación de semáforos en intersecciones donde en otras condiciones no serían necesarios, con el objeto de regular eficientemente las velocidades de grupos compactos de vehículos. La instalación de semáforos de acuerdo a este requisito, por un lado, debe apoyarse en la velocidad que comprende el 85%, a menos que un estudio de ingeniería de tránsito indique que otra velocidad es más adecuada, y por el otro no se considera cuando resulten espaciamientos menores de 300 metros. Ahora bien, interrupción del tránsito continuo. La interrupción del tránsito continuo aplica cuando las condiciones de operación de la calle principal son de tal naturaleza que el tránsito en la calle secundaria sufre demoras o riesgos excesivos al entrar o cruzar la calle principal. Este requisito se satisface cuando durante cada una de las cualesquiera de las 8 horas de un día representativo en la calle principal y la aproximación de mayor volumen de la calle secundaria se tienen los volúmenes mínimos indicados en la tabla que se presenta y si la instalación de semáforos no trastorna la circulación progresiva del tránsito. Semáforos en zonas de alto volumen peatonal. Estos se instalarán cuando se satisfagan uno o más de los requisitos que a continuación se indican. Fase inclusiva. Es proporcionada para el movimiento peatonal en una o más direcciones, estando detenidos todos los movimientos conflictivos de vehículos. Intervalo libre. Cuando cualquier volumen de flujo peatonal requiere el uso de un intervalo libre para ellos, con el fin de reducir al mínimo los conflictos entre vehículos y peatones. Zona de seguridad durante un intervalo. Cuando los peatones cruzan una parte de la calle desde o hacia una faja separadora o zona de seguridad durante un cierto intervalo. 4. Existencia de vehículos pesados. Cuando la circulación de vehículos pesados que dan vuelta demanda una fase semi-exclusiva para protecciones de los peatones.
5. Fase de verde demasiado corta, cuando el intervalo mínimo de luz verde para vehículos en intersecciones con controles accionados por el tránsito es menor que el tiempo mínimo para cruce de peatones. 6. Incremento del tiempo de ciclo, cuando al incrementar los intervalos del ciclo pudieran confundirse los peatones que seguirán exclusivamente los semáforos para los vehículos. Semáforos en zonas escolares. Un semáforo en zona escolar se justifica cuando existe un cruce escolar establecido y cuando un estudio de ingeniería del tránsito muestre que los intervalos en el flujo vehicular son inferiores al tiempo requerido para que los escolares crucen normalmente la calle. Considerando lo anterior, los semáforos en zonas escolares resultarán necesarios cuando los volúmenes de peatones que crucen la calle pasan de 250 en 200 horas y el volumen de tránsito de vehículos excede 800 vehículos por hora. También cuando no exista semáforos cercanos. Semáforos especiales de destello. Los semáforos de destello amarillo se justificarán como un dispositivo anticipado para advertir a los conductores las condiciones especiales en una intersección o en otro sitio donde exista algún tipo de riesgo. Estas son las justificaciones. Obstrucciones de la vialidad. Intersección importante oculta en una obstrucción o una curva pronunciada en la carretera. Alineamiento vertical o horizontal de alto riesgo. Requisitos especiales o regulación de tránsito. Alcance visual limitado. Esto quiere decir que en intersecciones donde la distancia de alcance visual quede extremadamente limitada o cuando sea importante indicar la necesidad de hacer parada en una calle y proseguir con precaución. Donde exista un gran número de accidentes susceptibles de evitar deteniendo el tránsito o advirtiendo que la zona es de alto riesgo. Punto 2. Y ya en esta tabla que se presenta se muestran los diferentes requisitos para la instalación de semáforos vehiculares, peatonales, escolares y especiales.